y tú tienes una visión muy grande. A veces tendemos a no cuidar los detalles, pero hay una analogía muy hermosa y es que mientras más alto es el edificio, más sólidas deben ser las bases. Hermosa María de Luz da Silva, qué grato, qué honor tenerte en nuestro programa para poner en contexto a las personas que se van conectando, a quienes se conectarán más adelante o a quienes verán este live en diferido. Les cuento que María de Luz es una mujer polifacética, es empresaria, inversionista, autora bestseller de este fascinante libro que lo estoy repasando, si tan solo me hubieran dicho. Además es Master Coach en PNL y creadora de la Fundación Coaching Ideal. Entonces, pues tenemos a una persona con mucha sabiduría y sobre todo con mucho por enseñar, con mucho por comunicar. Creo que será un diálogo muy enriquecedor y que agregará mucho valor a las personas que se conecten y que lo logren ver. Uno, tú hablas de, vámonos a decir así, una voz positiva, una voz de fuerza y una voz negativa que disminuye. Sí. Entonces, repasando los apuntes que había tomado de tu libro, tú hablabas de conectarte con esa voz interior, pero como hay dos voces, y en estos días estaba repasando un audio del gran empresario embajador Corona Tim Foley, que también fue campeón de fútbol americano, y él habla de la vocecita, pero hace referencia a esa voz negativa que dice tú no puedes, cómo se te ocurre, esto no es para ti, no naciste para eso, zapatero a tus zapatos, en fin. Acláranos un poquito la diferencia de las dos voces y cómo hacemos primar una sobre la otra, por favor. De manera breve, vamos con ese tema. Espectacular. La diferencia de las dos voces, la voz que es tu voz, que es tu verdadera voz, y cuando tú me dijiste que queríamos hablar un poco también de la parte espiritual, y tu verdadera voz es esa voz que te da paz, se siente ligera en tu cuerpo y sientes fuerza, sientes convicción. Entonces, cuando ya tú sientes paz, sientes fuerza, sientes convicción y sientes ligereza, estás en tu voz. Ahora, está la voz que es esa voz que te debilita y de hecho eso se siente en las piernas. Te sientes como que no estás en una arena movediza, así se siente la voz que es una mentira. Entonces la voz que te da paz es tu verdad. La voz que es una mentira se siente densa en tu cuerpo, te sientes débil y se siente como, te sientes tenso, como limitado. Entonces, eso se siente en tu cuerpo. A veces nosotros decimos, ¿pero qué me estoy diciendo? Quizás no haces consciente lo que te estás diciendo, pero sí haces consciente cómo está tu cuerpo. Entonces, al hacer consciente cómo está tu cuerpo, ya tú sabes en qué voz tú estás, a qué voz le estás haciendo caso. Ok, ¿con qué voz me debo sintonizar? Estar Exactamente. atento a las señales corporales, ¿verdad? Sí, es lo más fácil. De hecho, si nos sentimos tensos, y esto yo siempre lo digo para que las personas se hagan conscientes, si tú te sientes tenso en tu cuerpo, en alguna parte de tu cuerpo, quiere decir que hay una parte de tu cuerpo que está escuchando esa voz y tú no has resuelto. Porque nuestro cuerpo de naturaleza debería estar ligero. La energía debe fluir fácilmente en cada parte de nuestro cuerpo. Si la energía no está fluyendo, quiere decir que hay la voz limitante en alguna parte, y esto yo lo hablo mucho más profundo con respecto a las emociones reprimidas, las creencias limitantes, están muchas veces en nuestra memoria celular. Entonces, lo que nuestro trabajo es limpiar nuestro cuerpo, nuestro sistema, nuestra mente, de todas esas limitaciones que son realmente programaciones, no es nuestra esencia, son condicionamientos, es un manual que nosotros escribimos la mayoría cuando éramos chiquiticos, de 0 a 7 años. Un manual, pero es para sobrevivir, no es un manual para tener éxito, es para sobrevivir en un ambiente en donde tú quieres alimentarte, ya. Quieres alimentarte, quieres sentir amor también, quieres sentir amor. Nosotros a veces creamos condicionamientos para sentirnos amados. Por ejemplo, yo hago algo por ti, entonces tú me amas. Yo te pago, entonces tú me amas. Y son como transacciones. Todo eso también son voces. Bien, es como resetear esas creencias negativas que las instalamos para sobrevivir
pero no para sobresalir, no para trascender, no para evolucionar y no para ponernos en otro nivel, vamos a decir de esa manera. Bien, Sí. en tu libro, si tan solo me hubieran dicho, yo tengo una pregunta así genérica, como si recién lo tomara en mis manos y dijera, si tan solo te hubiesen dicho que para lograr qué en la vida, por favor, haznos un ultra resumen. Wow. Si tan solo me hubiesen dicho, a ver, es que lo que yo hablo allí, y te lo voy a resumir un poquito, ¿no? Lo que yo hablo allí es todas las materias que no nos dan en el colegio. Es un poco crítica al sistema educativo. Hágale, hágale, buenísimo, hágale. Entonces, si tan solo me hubiesen dicho que mi corazón tiene muchas respuestas que armonizan mi vida, realmente no hubiese sucedido tanto caos en mi vida en esos momentos. Ya. Ahora, la última parte del libro es, si tan solo me hubiesen dicho todo eso, no hubiese escrito ese libro, así que menos mal no me lo dijeron. Bueno, ok. Está bien, está bien. Esa es la última parte del Eh, libro, ya se las dije. ve, detallemos un poquito algunas de esas materias que no nos dan en la infancia, Uh-huh. que no están en los pensum académicos o en los planes curriculares de los colegios y que de una u otra forma deberíamos tomarlas, vamos, las materias Sí. entre comillas, para pues que tengamos más claridad en la vida, más visión, tener más claridad para identificar nuestra misión, desarrollar nuestros talentos, en fin. Háblanos, por favor, de esas materias. Mira, la primera materia es cómo encontrar tu propósito de vida. Por ejemplo, ¿no? Qué hermosa materia sería esa. Cómo encontrar tu pasión. Ese clic, ese llamado del alma, cómo encontrar tu pasión, cómo manejar las emociones a tu favor, cómo desarrollar la intuición, cómo conectarte contigo, con tu esencia. Imagínate tener esas materias, cómo manejar el dinero. ¿Por qué no? Total, claro. Entonces, el amor también, cómo sentir amor todos los días. ¿Cómo sentir amor todos los días? Hay un secreto que he descubierto y lo he descubierto porque lo he comprobado y es que cuando tú estás en amor y vibras en amor incondicional, tú pides algo y se te da así, rápido, así. Entonces, el amor, vibrar en amor, estar en tu corazón, es muy poderoso. Es como si tú tienes las puertas abiertas del mundo, porque estás vibrando en tu corazón, desde tu esencia. Imagínate tener todas esas materias. Imagínate tener materias de cómo invertir sabiamente tu dinero, cómo emprender. Esas materias ya a mí no me la dieron. Yo agradezco muchísimo a mis profesores y a mi colegio. Yo la pasé muy bien. Ahora, cuando salí, yo ni sabía cómo pagar los taxes, yo no sabía nada. No sabía cómo aplicar eso en el día a día. De hecho, una de las cosas es que yo soy como muy artista y las mayores materias eran de ciencias y de matemáticas Entonces, ¿sabes? De hecho, hay lugares en donde te enseñan, y sí hay lugares que sí suceden, donde te enseñan a conectarte con tu pasión. ¿Qué tal si eso lo normalizamos en el mundo? Correcto, sí, mi estimada María de Luz, hay muchas temáticas que independientemente si se tratan o no en el colegio, pues normalmente no estamos relacionadas con ellas, no nos forjamos en ellas. Aquí tocaban el tema de la inteligencia emocional y es muy cierto. Por eso cuando en nuestra organización de negocio se incorporan personas que empiezan a tener actividad y ante las primeras caídas, pues abortan el proceso, echan por la borda el emprendimiento que están empezando y es porque nos falta esa inteligencia emocional, Sí, esa capacidad de levantarnos siempre una vez más, de tolerar el fracaso, de aguantar un poco las caídas, de tolerar el error, en fin. sí. De hecho, incluso coincidimos que en mi libro ¿Cuál es tu clic? Hay un capítulo que le he denominado ¿Cuál es tu misión de vida? Y en tu libro también tocas el tema de propósito de vida y lo acabas de mencionar. Yo Sí. te hago una pregunta poniéndome en el papel del televidente, del Uh-huh. seguidor, de la audiencia. María de Luz, todos los seres humanos nacemos o llegamos a este planeta con un propósito de vida Sí. y danos tips para identificarlo según tu experiencia y conocimiento. Bueno, les voy a dar varios tips y quiero que anoten.
porque es importante. De hecho, eso es una de las formas en las que pude descubrir mi propósito de vida. Y es yo recordar qué era lo que a mí me emocionaba cuando era pequeña, que era aquello que encendía mi corazón. Y encendía mi corazón hablar. A mí me encantaba todo esto que estamos haciendo ahora. Encendía mi corazón ayudar a las personas de alguna manera. Encendía mi corazón cantar, los colores vivos. Encendía mi corazón. Entonces, todo eso. Entonces, si tú te preguntas qué era lo que encendía mi corazón cuando eras chiquito, tú estabas en esencia cuando eras chiquito. Entonces, habían cosas que encendían tu corazón. Ahí hay pistas de tu propósito de vida. Entonces, esto sería de hecho lo primero que sería ideal que hagas, pero es más que todo eso, ¿no? Cuando hay algo que enciende tu corazón y te emociona, quiere decir que ahí hay pistas de que por ahí es el propósito de vida. Nosotros a veces decimos, bueno, pero yo quiero tener claro mi propósito de vida. El propósito de vida se va clarificando cuando tú vas siguiendo los pasos que te van emocionando hacia esa visión. Y entonces el propósito de vida tiene que ver con algo que a ti te apasiona, y esta es mi perspectiva, ¿no? Algo que a ti te apasiona y que es bueno para el mundo. Es decir, te apasiona y tú en servicio puedes ayudar al mundo a estar mejor, a otro ser humano a estar mejor. Entonces, pues sería algo incluso a escribir y a responder en un cuaderno, ¿no? ¿Qué me emocionaba desde niño? ¿Qué me sigue emocionando? Y cómo eso que me emociona puede servir al mundo. Sí, perfecto. Ahí estoy con un tema bueno, un subtema que quiero enfatizar. Ahí alguien afirmaba que todos nacimos con el mismo propósito, pues digamos que habría un propósito universal, creo yo, y tú lo acabas de mencionar, que es servir. Hemos venido a servir. Sí. Ahora, ¿servir en qué? Y es lo que tú acabas de decir, que coincidimos con lo que también yo comento en mi libro. Servir desde un talento que tú identifiques, como tú lo señalas, servir desde algo que enciende tu corazón, desde algo que hace que aflore tu pasión por algo. Entonces, sí, venimos todos a servir, pero hay que identificar en qué vas a servir, para qué eres bueno, en qué sobresales, en qué puedes servir mejor, qué más se te facilita hacer. De hecho, mi estimada María de Luz y amigos de la audiencia, hoy tuve un café virtual con un amigo argentino que entrevistamos aquí ya hace varias semanas. Gonzalo Erice se llama, un líder social, y él me preguntaba que si yo mantenía siempre con esta buena energía y esta buena actitud, y yo le digo, pues a veces tengo mis bajones obviamente, pero en el fondo lo que hace que yo mantenga alta energía es porque he identificado una misión de vida y porque sé que me apasiona, y todos los días doy pasos en esa dirección, y creo que en eso coincidimos, ¿verdad, María Luz? Sí, completamente. De hecho, mira lo que acabas de decir, a ti te emociona tu propósito y tu misión, a ti te emociona, y aquí dicen, una cosa es la pasión y otra es el propósito. Realmente no estoy como tan de acuerdo con eso porque el propósito te debe emocionar y eso que te emociona te apasiona, ¿cierto? Porque si no te emociona tu propósito, tú tendrías ganas de hacerlo y de cumplirlo todos los días. No, es que ni ganas de vivir, pues, ¿ah? Si no hay un Exactamente. norte claro, si no hay un por qué, hay un para qué, ¿eh? Ujú. Bien. Exactamente. Y de hecho hay una pregunta que yo me hago siempre y es una pregunta que me recuerda a reconectarme con ese propósito. Y la pregunta es, ¿qué estoy aquí para dar? Cuando tú te preguntas qué estoy aquí para dar, el enfoque deja de estar en ti mismo y comienza a estar en el resultado que puede tener la persona, en tu presencia, al escucharte, al sentirte. Qué bien. Mira que hablando de eso, recuerdo que, sí, creo que es en mi anterior libro, Líderes por Naturaleza, cito, hago una citación de un artículo que llegó a mis manos en algún momento sobre liderazgo, y concretamente liderazgo empresarial. Y le preguntaban a un experto cuál era la clave del éxito de las empresas en Japón. Y esta persona, este empresario japonés dijo, las empresas en Japón, antes de preguntarse cómo hago para ganar dinero, cuál va a ser mi utilidad, cuál va a ser mi meta financiera, nosotros, decía él, preguntamos, ¿qué necesita Japón? ¿Qué es bueno para Japón? ¿Y cómo podemos desde nuestra empresa servir a eso que necesita el país? Y a partir de allí, o como consecuencia, vendrá la riqueza, vendrá la prosperidad, vendrán las diferentes metas financieras y metas en los diferentes ámbitos en los que se mueva la empresa. Y creo Wow. que con lo que estamos hablando contigo se podría llevar a nivel individual. Bueno, ¿qué necesita el mundo? Bueno, hay hijo de mil necesidades de lo que necesita el mundo, de todo lo que hay para servir, en qué puedo yo aportar mejor, como dónde se me va mejor, dónde me sentiría mejor desde mi potencial, de mis talentos, poder aportar y poder servir al mundo según lo que se necesita, y es lo que hemos estado conversando.
Completamente. Bien. De hecho quería agregar un poquito a lo que me estás diciendo. Y es que en estos días estuve en la casa de Gary Brecka, él es socio de Grant Cardone, y él estaba hablando de wealth. Wealth es, en español, es como riqueza, pero una riqueza integral. Y él dice, wealth significa well-being, que es como bienestar. Entonces él dice, tú tienes una riqueza integral, es decir, plenitud con dinero, cuando tú te enfocas en el bienestar de las otras personas. Mientras tú te enfocas en el bienestar de las otras personas, la consecuencia, es decir, el resultado es riqueza. Entonces él dice, yo no me levanto todos los días pensando, ok, genero esto, esto, esto. No, dice, ¿cuántas personas quiero transformar hoy en la vida? Quiero ayudar quiero darles ese bienestar. ¿A cuántas personas? Y el beneficio es riqueza, riqueza integral, que es plenitud con lujos, plenitud con dinero. Correcto. No, completamente de acuerdo. Me hiciste acordar también que esta tarde con mi esposa, Esperanza Mosquera, que también somos coequiperos en el negocio de Network Marketing, y ya además es música de la Filarmónica de Bogotá, estamos reunidos hoy con dos socias nuevas en el proyecto y hablábamos justamente, porque ellas decían, y si yo vinculo personas a mi equipo, también se benefician ustedes. Y nosotros le dijimos, mira, lo lindo de este proyecto de Network Marketing es que aquí se cumple un principio universal de éxito y riqueza, y es que si tú estás dispuesto a servir y a empoderar a otros para que cumplan sus sueños y logren sus metas, de paso tú también logras las propias. Sí. Y está, digamos, en perfecta armonía y sintonía con lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Completamente, completamente. Y es que es un principio universal, es una ley universal. Cuando tú ayudas desde lo más puro de tu corazón, es increíble cómo el universo te recompensa. Puede ser por esa misma persona, por otra parte, o sea, es una ley universal. Es una ley universal. Perfecto. Qué hermoso, Bien. como tú lo dices también, de verdad. Ok, Regio. Tú hablas en la parte final del libro con algo muy importante que lo anunciamos para este live. Tú dices, pasamos la mayor parte del tiempo viendo hacia afuera. Y tú haces la pregunta, ¿cuánto tiempo inviertes para observarte por dentro? Ujú. Conectarte para trascender, dices tú allí. Háblanos un poquito de eso, por favor. Wow, de hecho tengo un hábito de cada 2 semanas estar un día completo sin celular, sin computadora, sin nada, solamente meditando. Y he podido meditar de 5, 6 horas, 7 horas, y a veces hay personas que dicen, pero qué exagerado. No, porque cuando tú meditas, es como tú eliminas absolutamente todo el ruido externo y resuelves muchas cosas. Es increíble, es increíble. De hecho, en mi libro, hablo de un retiro, que ese retiro fueron como 5 días en silencio, sin celular. Y yo decía, no puedo, no aguanto, pero lo que no aguantaba era mi cabeza. Lo que no aguantaba era todas esas voces así haciendo bulla. Porque a veces nosotros intentamos distraernos yendo que si, a fiestas o saliendo con amigos y sin hablar de cosas, esto profundo, pero es porque es una forma de evadir tus partes oscuras. Es una forma de evadir esas voces. Entonces, no, realmente una de las cosas que hice en ese retiro fue escuchar cuáles eran esas voces que me desconectaban de mí. ¿Cuáles eran? Y saber allí, tú al escuchar, tú empiezas a saber discernir, esto no soy yo, esto es esta voz que es una mentira. Entonces tú, mientras más introspección haces, yo digo más que todo introspección guiada, porque a veces si no está guiada, nos quedamos ahí sin tomar acción alineada, es importante, ¿no? Porque introspección, acción. Ok, El mundo interno, cuando tú tomas acción, la acción es el puente hacia materializar todo lo que quieres en tu mundo externo. Entonces, yo sí considero que hacer meditación, hacer introspección, de la manera en la que puedas hacerlo, puedes escribir, qué es todo lo que está pasando por tu cabeza, qué es aquello que ya no quieres en tu vida, cuáles son todas esas historias que tú te estás contando acerca de ti mismo, acerca de tu negocio, acerca del emprendimiento, acerca de tu proyecto, que no te están funcionando para el resultado que quieres. Porque es que realmente es así de sencillo. Nosotros estamos alineados al resultado que queremos si nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones y nuestras palabras están todas alineadas al resultado. Si hay algo que no está alineado, no tienes el resultado. Así de sencillo, pero es muy fácil. Es muy fácil, pero es saber discernir
durante el día, cuánto tiempo tú estás alineado a ese resultado. Mi estimada María de Luz, antes de cerrar, por favor, un mensaje final que en este momento te nazca compartir con nuestra amable audiencia que hoy ha disfrutado de tus enseñanzas. Wow, el mensaje final es: conecta con tu corazón la mayor cantidad del día. Conecta con tu corazón la mayor cantidad del día. Si estás en tu emprendimiento, si estás en tu proyecto, en eso que tú quieres resolver en tu vida, en ese resultado que tú quieres tener, ¿qué tal si tocas tu corazón y comienzas a sentir gratitud? Y sentir gratitud porque ya tu resultado está dado. Jesucristo sentía gratitud y luego hacía milagros. Es decir, la gratitud va primero. Entonces, algo que a ti no te gusta en estos momentos y no sientes gratitud, siente más gratitud. Un resultado que te sube a la mente y tú dices, no, pero es que no sé cómo tener ese resultado, siente gratitud porque ya está dado. Y condiciona tu cuerpo para sentir gratitud. Primero está la gratitud y luego se genera el milagro. Buenas noches, mi queridísimo Gustavo Henao. Antes de darte la palabra, voy a hacer una breve presentación para quienes no te conocen y que se están conectando y para quienes lo verán más adelante en diferido. Gustavo Henao es colombiano, vivió muchos años en Venezuela, está de vuelta a Colombia recientemente, está radicado en Medellín, él es caldense, speaker, conferencista internacional, autor y sobre todo un gran emprendedor y un excelente ser humano que es un ejemplo de humildad, entre muchos otros atributos. Bienvenido, Gustavo, a nuestro programa Instagram Live semanal. ¿Cuál es tu clic? Gracias por tu amabilidad y gentileza. Y arranquemos con la pregunta central, mi querido Gustavo. ¿Cuál es tu clic? Vamos a comenzar con un clic un poquito filosófico. Yo tengo varios clics por allí. Total. Y como que filosófico, hay otro que es más espiritual. Vamos a comenzar con el filosófico. Pues yo nací con labio y paladar hendido bilateral. Pasé por más de 20 procesos quirúrgicos, años de terapias de lenguaje. Antes no se me entendía absolutamente nada. Cuando yo hablaba, pues no se me entendía. Los niños se reían constantemente. Yo era un blanco perfecto para las burlas, porque los niños no comprendían por qué había uno diferente a ellos, por qué se veía distinto, por qué tenía cicatrices y aparte, por qué hablaba tan gracioso. Si yo quería decir, soy Gustavo Henao, no se entendía, soy Gustavo Henao. Para los niños entendían inmediatamente Así que los niños decían, pero ¿ese quién es? Y obviamente lo reflejaban a través de la burla. Eso me hizo crecer con una doble vida. Yo siempre digo que crecí con una doble vida. Una vida que tuve en casa, donde demostraba que era feliz, porque en mi casa me dieron todo para que fuera un niño feliz. Nunca me trataron como un niño con problemas, como un niño diferente. No, me amaron, me dieron mucho amor y yo demostraba ese amor haciéndome sentir un niño feliz. Pero tenía una doble vida porque una cosa era lo que vivía en casa y otra cosa era lo que vivía en la escuela, lo que vivía en la calle, lo que vivía en el contacto del día a día. Allí sí me dolía mucho. No comprendía por qué. Cada día para mí era una pregunta y la pregunta central de mi vida fue ¿por qué nací así? Esa era mi pregunta, Mauricio. Yo no quería saber absolutamente nada más, sino el entender por qué había nacido como nací. Así que bueno, para resumir y llegar al clic filosófico, estudié contaduría. Fíjate que me salté la niñez y la adolescencia, pero estudié contaduría. A pesar de que no me gustaban los números, pero mi papá siempre ha sido comerciante. Entonces mi papá decía, pues si vas a estudiar algo, estudia algo que ayude a la familia, que sirva para los negocios de la familia y qué mejor que tener un contador en casa. Así que estudié contaduría, no porque era mi pasión, pero quería aportar en mi hogar. Sin embargo, tengo algo en particular y es que me apasiono. Si pongo el enfoque en algo, me apasiono. Me apasioné no porque quería estudiar contaduría, sino que quería sobresalir. Hubo una secuela, que fue una secuela positiva en mi niñez, que debido al rechazo que sufría por los niños, me refugié en el estudio. Así que yo quería sobresalir porque entendía que yo podía tener una milla extra o marcar una milla de distancia si yo me esforzaba más estudiando. Así que estudié contaduría, fui el mejor de la universidad, me dieron todos los honores, todos los premios. Pero antes de graduarme sucedió algo, Mauricio, sucedió un clic.
fui a una conferencia y realmente fui no a escuchar la conferencia, fui a ayudar a un profesor que fue el que llevó el conferencista a la universidad, fui a ayudarle a hacer los certificados de los participantes de la conferencia, porque yo era muy bueno con las computadoras, ese profesor era mi tutor en mi tesis, y él me pidió que le ayudara. Así que mientras todo el mundo estaba viendo la conferencia, yo estaba en la parte de atrás escuchando, pero enfocado haciendo los certificados. La idea era que cuando terminara la conferencia, todo el mundo se tenía que llevar de inmediato su certificado. Ese hombre estaba hablando de oratoria. Mauricio, eso no conectaba conmigo. Ese hombre hablaba de cómo dar un discurso, cómo entonar, cómo pararse, cómo tener una buena postura. Y eso no conectaba conmigo, porque si algo yo no podía hacer en la vida era hablar. Así que para mí era, pues, unas palabras. Hasta que este hombre dijo lo siguiente. Mencionó, parafraseando, uno de los más grandes oradores de la historia fue Demóstenes. Y Demóstenes tuvo tartamudez. Incluso, dijo el conferencista, ciertos historiadores afirman que tuvo labio y paladar hendido. Ese hombre, para taparse el paladar, se colocaba piedras en el cielo palatino y daba discursos frente al mar. Y se convirtió en uno de los oradores más grandes de la antigua Grecia. Mauricio, para mí era como que la sala estuviera vacía y estuviera hablándome a mí y hubo un clic. En ese momento yo me detuve a hacer los certificados y yo dije, ¿cómo es posible que un hombre que haya nacido como yo venció sus excusas, dejó de verse con autocompasión, con lástima y se convirtió en un hombre que convirtió su debilidad en su mayor fortaleza? Mauricio, desde ese momento algo sucedió en mi vida. Me gradué como contador, pero nunca ejercí. Terminé convirtiéndome en contador de historias. Antes de continuar, mi estimado Gustavo, quiero que abordemos este tema. En mi libro, Líderes por Naturaleza, mi publicación anterior a la más reciente, que es realmente mi tercer libro, yo me refiero brevemente al liderazgo personal y digo, pues recogiendo mucha literatura, concluyo que es la capacidad que desarrolla, más allá del liderazgo colectivo, liderazgo personal es la capacidad que desarrolla cada individuo para dirigir su propia vida y para tal efecto logra definir su misión en esta tierra y su ideal de vida y tiene claro quién es y para dónde va. La verdad, yo creo que vos sos un genuino ejemplo de liderazgo personal, de cómo convierte en tus palabras una debilidad en una fortaleza y cómo a través de eso se catapulta a superarse ante todo a sí mismo, a superar sus limitaciones, sus barreras mentales, en fin. Y bueno, quiero que nos hables, por favor, de cómo fue ese proceso de liderazgo personal, cómo fuiste recibiendo esas burlas en tu infancia, en tu adolescencia, cómo fuiste amortiguando, cómo te fuiste adaptando, entre comillas, cómo te fuiste levantando y superando toda esta situación que, pues, me imagino va a ser muy compleja y por los detalles de tu libro y por la oratoria que te he escuchado, pues ha sido algo supremamente complejo y difícil y retador. Cuéntanos de eso, por favor, de ese proceso de liderazgo personal. Mauricio, sí, ciertamente fue retador por el hecho de que era algo que no podía esconder. No podía esconder por dos razones. Número uno, mis cicatrices están en mi rostro, o sea, no las puedo esconder. Entonces, número uno, ya son evidentes. Número dos, todos los días tenemos que hablar. Así que en cualquier momento yo tenía que hablar. Mi nombre, tenía que decir algo. Entonces, esa combinación hacía que diariamente yo sufriera, pues, del señalamiento, de la burla, que a veces era muy cruel. Te voy a confesar que los primeros años no había autoliderazgo, yo no gestionaba correctamente mis emociones. Primero me refugié en el dolor, en el silencio. Luego en la adolescencia me refugié en la rabia. Hay algo que se llama desplazamiento emocional. Tenemos 4 emociones básicas que son miedo, rabia, tristeza y alegría. Cuando tú vives en una plataforma emocional, de alguna u otra forma, tu cuerpo, tu cerebro, para protegerte, hace un desplazamiento emocional. Es decir, yo vivía en la tristeza, pero para protegerme hubo un desplazamiento hacia la rabia, ¿no? Como una máscara. Exacto, una máscara. Entonces me volví alguien agresivo, alguien que no creía en nada ni en nadie, o sea, que nadie me hablara. Me molestaba la figura de Dios, por ejemplo,
porque no comprendía cómo era que había un Dios bueno y me hizo como nací, o sea, eso no cuadraba. Todo lo que tuviera que ver con liderazgo, todo lo que tuviera que ver con gobierno, o sea, yo era anti todo, una rabia que simplemente era una frustración que tenía por dentro. Una vez sucede ese clic, Mauricio, de alguna u otra forma, a partir de allí empiezo a tener una autogestión de mis emociones, conectando primeramente esas emociones con mi propósito. Descubrí algo. Descubrí esta frase que puede sonar un poco enredada, pero quiero explicarla, y es la siguiente. En ausencia de lo que soy no es. Para definirla un poco más fácil, en ausencia de lo que soy, ese primer lo que soy, para los que están aquí escuchándonos, coloquen en su mente ese lo que soy en mayúscula. O sea, si ustedes están escribiendo eso en su mente, entonces escriban en ausencia de lo que soy en mayúscula, ahora coloquen una coma, lo que soy en minúscula no es. ¿Cómo así? Ese primer lo que soy es el propósito de vida, es mi misión, es el por qué estoy acá, el para qué estoy acá. ¿Cómo voy a engrandecer la humanidad con mi presencia? Ese es el primer lo que soy. Entonces, en ausencia de lo que soy en mayúscula, es decir, en ausencia de mi propósito, lo que soy, ese segundo lo que soy, que está en minúscula, es lo que me tocó ser. Lo que la vida me llevó a hacer. Lo que las circunstancias me dijeron que tenía que hacer. Entonces, en ausencia de lo que soy, en mayúscula, que es mi propósito, lo que soy, que es lo que me tocó ser, pues no es. Y allí parte todo, porque descubro, número uno, que lo que yo era en ese momento, en minúscula, era un contador. Pero realmente el gran lo que soy era un inspirador, alguien que podía inspirar a otros. No solamente contando su historia, sino logrando que ellos mismos se vean reflejados en sus propias historias. Porque todos tenemos cicatrices, Mauricio, las mías son evidentes. Pero las cicatrices que muchas veces más avergüenzan son las cicatrices del alma. Aquellas cosas que todos llevamos por dentro, que no queremos contar, que nos avergüenzan incluso. Entonces comprendí que la importancia de gestionar mi propia vida, y ahí es donde entra el concepto o donde estoy tan conectado con lo que tú dices, y es el autoliderazgo. El aprender a gestionar mis emociones, el aprender a dejar de verme como víctima. En mis primeros años yo era la víctima. Pobrecito, mire cómo yo nací, mire cómo se burlan de mí, mire cómo, o sea, yo era la víctima de una sociedad que no me comprendía y que era injusta. Pero cuando empiezo a autogestionar lo que era mi verdadero propósito de vida, me doy cuenta, Mauricio, que o tú te conviertes en prisionero de tu pasado o en producto de él. Que fue lo primero. Para empezar a trabajar ese liderazgo personal, me di cuenta que yo no podía seguir siendo prisionero del pasado. Ahora yo me tenía que convertir en producto de él. Número dos, me di cuenta que yo tenía que tomar responsabilidad de mi propia vida. Es que cuando tú asumes tu responsabilidad, ese es tu primer emprendimiento, asumir con madurez. ¿Cuándo somos adultos? Mauricio, cuando una persona se considera adulta, no es por la edad. Es en el momento cuando se convierte en responsable de su propia vida. Por eso es que uno ve adolescentes de 50 años. O sea, tienen 50 años, pero todavía siguen en la adolescencia, por el hecho de que no son responsables todavía de su propia vida. Y cuando tú te conviertes en responsable de tu propia vida, empieza entonces el autoliderazgo a dar resultados. Más allá de si vamos a desarrollar liderazgo desde el punto de vista colectivo, creo que todos deberíamos desarrollar el liderazgo personal. Por eso, cuando promovemos tanto líderes por naturaleza, más allá de un libro, de un ideal, decimos es provocar el despertar del líder interior. Ante todo ese liderazgo personal, que tú lo has concretado en dos cosas. Uno, tomar la responsabilidad de mi propia vida. Y número dos, ponerme por encima de las circunstancias y no dejar que sean las circunstancias las que controlen y limiten mi vida. Hoy en día, ¿qué piensas con respecto a Dios en relación con aquel momento que viviste donde lo cuestionaste? Mauricio, qué linda esa pregunta y fíjate qué interesante porque me conecta con mi segundo gran clic. Recuerdo que quien ahora es mi esposa, ese mismo amor que tú expresas hacia tu amada Pancha, es un amor que me conecta hacia mi esposa también. Ella me había hablado de Dios y me dijo que él había dejado un manual
y que según ella el manual que Dios había dejado era la Biblia. Y que cuando yo quisiera alguna respuesta, pues que la leyera y que ella iba a conseguir la respuesta. Ella me lo dijo, yo no le creí. Estaba en ese hotel después de esa conversación de todos los estudiantes donde Dios fue protagonista. Yo recuerdo sentarme al lado allí en mi cama y abro una gavetica, un pequeño nochero que estaba al lado de la cama y veo una Biblia que habían dejado allí, una Biblia azul. Yo recuerdo que vi esa Biblia, me acordé del manual que me había hablado mi esposa, me acordé de la palabra que ella me dijo que era la palabra misma de Dios. Yo dije, bueno, yo recuerdo, Mauricio, que hice una oración sin creer. Yo dije, mira, mi esposa dice, o no, en ese momento éramos novios, Sandra dice que esta es tu palabra y que aquí hay respuestas. La verdad es que yo no creo, pero si tú eres real, solamente te pido que me contestes una pregunta. La pregunta que me he hecho toda mi vida. Dime por qué nací así. Si tú me contestas por qué nací así, yo te prometo que voy a creer, que te voy a creer. Abro la Biblia y fíjate lo que ocurrió. Inmediatamente me aparece, ojo, esto no es algo que les recomiendo a la gente, no es que la Biblia es un libro de a ver qué me va a salir hoy, pero era algo eso fue lo que me ocurrió a mí, eso fue un clic sobrenatural. Abro la Biblia, inmediatamente cae en Juan capítulo 9. Cuando empiezo a leer Juan capítulo 9, es la historia cuando Jesús iba caminando con sus discípulos. Se cuenta que Jesús iba caminando con sus discípulos y se encuentran a un ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿por qué este hombre ha nacido así? Escúchame, Mauricio, yo le acababa de preguntar, le acababa de decir, quiero que me contestes por qué nací así. Y en esa historia que estaba leyendo, estaban los discípulos preguntándole a Jesús, ¿por qué este hombre ha nacido así? Y le preguntan, ¿será porque él pecó o porque pecaron sus padres? Cuenta la historia que Jesús en su infinita sabiduría, yo me imagino que se acercó a los discípulos, los tomó del hombro y sonriendo les dijo, yo les aseguro que no fue porque él pecó ni porque sus padres pecaron que él nació así. Él nació así para que por medio de él el mundo se maraville por las obras de mi Padre. En ese momento, Mauricio, llegó un nuevo clic. Hay una versión de ese mismo capítulo de Juan 9 que dice, este hombre nació así para la gloria de Dios. Eso me conmovió y me hizo entender que mucha gente probablemente algún día me escucharía y al escucharme hablar y al ver mi vida, se van a dar cuenta que lo que soy no puede ser el resultado de mi propio esfuerzo, sino el resultado de alguien mayor que yo. Y en ese momento mi vida se iba a convertir en una vida que iba a glorificar a mi Creador. Hoy por hoy la relación con Dios cambió totalmente después de ese clic. Pregunta, para ti, mi estimado Gustavo, ¿qué es un propósito y cómo lo puedes definir? Una persona, ¿qué pista le puedes dar tú a una persona para que defina, identifique y reconozca su propósito de vida? Mauricio, yo creo que hay un propósito que es sublime. Yo lo enmarcaría con esa palabra. Hay un gran propósito sublime en cada uno de nosotros y tiene que ver con, número uno, o mejor dicho, la definición de ese gran propósito es glorificar a nuestro Creador con nuestra vida. O sea, si lo que tú haces está exaltando a aquel que te creó, estás cumpliendo tu propósito sublime. ¿Sí? Es el propósito que tú y yo tenemos, que es el mismo. O sea, toda la humanidad tiene ese propósito en común. Entonces hay un propósito que es sublime. Pero hay un propósito individual que es el que te sirve a ti para que puedas cumplir ese propósito sublime. Es decir, cuando Mauricio está escribiendo un libro, cuando Mauricio da una conferencia, cuando Mauricio ayuda a familias a través de su negocio, cuando está logrando que familias sean transformadas, está exaltando a su Creador. Entonces, ya por allí se está cumpliendo un propósito sublime. Pero ese propósito individual es todo aquello que nos lleva a engrandecer ahora la vida de otro ser humano a través de nuestros dones y de nuestros talentos. O sea, lo que tú eres, lo que sabes hacer, lo que se te ha otorgado, eso que brilla dentro de ti que nadie más lo tiene,
esa cualidad, ese don, ese talento, colocado al servicio de la humanidad, que engrandezca la vida de otros, ese es tu propósito. Es algo tan sublime que a ti te parece increíble, que incluso tu vida tiene un beneficio mientras lo estás cumpliendo. Algo que mencionas aquí en tu libro que me encanta es elimina tus hashtags. De hecho, así se titula uno de los capítulos. Elimina tus hashtags. Por favor, hagamos clics con esa explicación que vas a hacer de los hashtags. O sea, con un hashtag nosotros etiquetamos. Eso es un hashtag, una etiqueta. Y una etiqueta sirve para darle una identidad a algo. ¿Qué pasa, Mauricio? Desde que nosotros nacemos, han sido etiquetados, hemos sido etiquetados con diferentes hashtags. A veces son involuntarios. Por ejemplo, la mamá que tiene 2 niños, son hermanitos, viene la visita y la mamá va a presentar a los niños. Y le dice, mire, ese es el menor, este es tremendo, hashtag tremendo. Piquiña. Hashtag piquiña. Y dice, él es más grandecito, él sí es más tímido, hashtag tímido. Entonces la mamá inconscientemente te etiqueta. Vas al colegio y perdiste matemática. Y entonces como perdiste matemática, inmediatamente hashtag bruto, hashtag no sirves para nada. Y te van colocando etiquetas. Si tienes alguna cualidad física en tu rostro, en tu cuerpo, hashtag gordo, hashtag flaca. Y así la publicidad, todo el sistema está creado para etiquetarnos. Ahora, ¿cuál es el poder de las etiquetas, Mauricio? El poder de las etiquetas es tan grande que pueden marcar tu vida de una manera tremenda. Resulta que estaba haciendo una diligencia con mi mamá en un banco, nunca lo voy a olvidar, ya era un adolescente. Mi mamá me dice, quédate aquí, guárdame el puesto, que yo voy a ir a preguntar algo para hacer una consignación. Yo me quedo allí, había una fila. Detrás de mí había una señora que llevaba un niño. El niño, de repente, yo tenía tanto rato tapándome la boca que se me olvida y suelto la mano y me quedo así, tranquilo. De repente el niño sale un poquito, se queda mirando, empieza a llorar y toca a la mamá y le dice, mami, ¿por qué ese muchacho tiene la boca así? A mí me provocaba tomar a ese niño y como que enterrarlo en el piso. Pero mira el consuelo que me dio la mamá. La mamá me iba al niño y le dijo, no sea imprudente, ¿no ve que él tiene un problema? Mauricio, inmediatamente hashtag tiene un problema. De allí en adelante... Ay, no. De ahí en adelante de ahí en adelante, cuando alguien me preguntaba, mira, disculpa, ¿por qué tú hablas así? Inmediatamente yo decía, es que yo tengo un problema. Mire, porque, ¿qué te pasó en la boca? Yo nací con un problema. O sea, una señora que no me conocía, que yo primera vez en la vida que la había visto, tuvo el poder de etiquetarme en segundos. Ahora imagínate las etiquetas que todos nosotros, los que estamos acá, hemos tenido en nuestra vida. Si todas las más de 100 personas que están aquí conectadas en vivo y las que están viendo esto en diferido recuerdan en ese instante sus hashtags, sabrán que en este momento tú y yo somos el resultado de las etiquetas autoimpuestas, de las etiquetas que nos colocaron. Y mientras no transformemos esos hashtags, Mauricio, no nos convertiremos en las personas que tenemos que ser. Nos vamos a convertir en el resultado de los hashtags que colocaron en nosotros. ¿Qué es transformar los hashtags? Si ya sabemos el poder que tienen las palabras, si ya sabemos el poder que tiene una etiqueta, a partir de hoy tenemos que transformar las etiquetas negativas y colocar una etiqueta que se ponga por encima, pero una etiqueta positiva. El propósito no es una cima donde vas a llegar, o sea, no es que tú consigues el propósito, es que lo identificas y caminas en él. No hay una gran diferencia entre buscar el propósito y caminar en el propósito. Entonces, si yo he identificado, por ejemplo, mi propósito, parte de mi propósito, inspirar a millones de personas para que sanen sus cicatrices, para que las transformen y consigan un propósito detrás de ellas, sus historias de vida sean transformadas. Pero escúchame eso, Mauricio, millones de personas. Ahora, yo hoy me pudiese sentir entonces que estoy frustrado porque las millones de personas que estoy visualizando en mi mente no las veo todavía. Pero no me frustra porque he identificado el propósito y estoy caminando en él. No es que estoy esperando llegar allá, es que son acciones masivas constantes. Y esa acción masiva constante me hace vivir en el cumplimiento de mi propósito. No esperar llegar a una cima,
El propósito no es una cima, es un camino. Es un camino que se transita a diario. Entonces, si estás viendo como muy alejado ese propósito, probablemente es que quieres llegar, alcanzarlo y levantarlo como si fuera un trofeo. Y no se trata de eso, es vivir diariamente en tu propósito. Y a ustedes, mis queridos amigos, seguidores, chévere y gracias por conectarse, por apreciar estos espacios. Y recordemos educación y acción para evocar la grandeza y hacer valer que somos líderes por naturaleza.